Crecí bajo el embrujo de una historia que llenó mi corazón y mi orgullo, hasta que un mal día fue ultrajada por un truán infame, desalmado y ambicioso personaje. Contaban los libros y los abuelos que Simón, con sus virtudes y defectos, nos llevó de la mano hasta lograr la más improbable y romántica emancipación. Todos luchaban con tesón, amarrados al ideal de la construcción de una patria sólida que resistiera los embates de un imperio tirano superior en fuerzas. Pelear hasta agotarlo y vencerlo era la premisa. Una gran batalla dibujada bajo una estrategia impoluta nos dio ese sueño. Pero Simón no estaba del todo convencido, a pesar de la increíble victoria. Repentinamente entendió que había que sacar al enemigo del continente y convenció a nuestros abuelos, con su verbo oculto y encendido, para que lo siguieran hasta los lugares más recónditos jamás imaginados. Y así empezamos a marchar y a cabalgar con Simón, junto con otros grandes hombres, por supuesto, dejando a nuestro paso una estela de libertad y esperanza jamás contada ni en tiempos antiguos ni modernos por ningún país del planeta. Luchar hasta morir por el prójimo y su libertad, sin invadirlo ni ultrajarlo, era la idea. Mi abuelo decía que su abuelo y el 80% de los hombres de Venezuela murieron en las guerras emancipadoras de Simón, pero que fue un buen precio el que pagamos por nuestros países hermanos. Tal vez por eso siempre le abrimos los brazos a todos cuando Venezuela era la flor más codiciada del planeta. No nos importaba recibir millones de personas, y menos si eran de Sudamérica, porque simplemente para nuestros ojos y nuestra historia éramos capaces de dar hasta la vida por ellos. Ahora volvemos a marchar, pero esta vez sin Simón. E irónicamente, no buscamos la libertad de nuestros hermanos. Ahora marchamos buscando la nuestra.